Buen día. Hoy vamos a presentar un análisis sobre la película Horizonte Profundo según la lectura Petróleo y Geopolítica, Gobernanza y otros medios. La película se trata de la explosión de una plataforma petrolera que causó la muerte de 11 tripulantes y un derrame de petróleo en el Golfo de México que aún en la actualidad no ha podido ser controlado. Esto se da en abril de 2010. Al ver la película y analizar la lectura, surgen muchos escenarios que se pueden comentar. A continuación presentaremos algunos. Para empezar, hay que decir que un mercado energético siempre se da en los escenarios políticos entre intereses de las naciones, de los privados y de cada una de las multinacionales. Vemos como un problema la gobernanza de los países que se dificulta debido a las relaciones geopolíticas, dada la asimetría en la interdependencia energética, es decir, en el mercado de petróleo. Hay que tener en cuenta que los factores medioambientales y laborales no son asegurados en este mercado petrolero. Es por esto que vamos a analizar la película Horizonte Profundo basada en la lectura Petróleo y Geopolítica, Gobernanza por los medios. Realizaremos una serie de hallazgos y asimismo las aproximaciones para concluir. Teniendo presente la seguridad laboral en cuanto a temas éticos, se pudo observar que la base que se había colocado cerca del Golfo de México para poder hacer la extracción no era muy estable y al momento de colocar el cemento en la generación de los pozos no fue lo más sólido para poder generar la extracción, ya que la presión ocasionó la explosión de esta base. Se puede evidenciar de que acá los temas éticos no se usaron, ya que lo que era primordial para BP era conseguir los barriles de mayores ganancias, y como tenían un retraso de 43 días, esto les impidió ver de que estaban poniendo a toda su gente en riesgo y a ellos mismos por estar en esa base. Entonces, acá se puede evidenciar el grave nivel de avaricia que tienen estas empresas, sin importar qué riesgos conlleve a las personas que están generando esta labor. Es necesario que tanto la sociedad en general como la economía expanda sus horizontes y encuentren otras fuentes de energía sostenible y por ende en otros mercados las oportunidades que a la fecha se atribuyen al petróleo, y de esta manera este deje de ser el eje central de los recursos y el reinado del oro negro no cause más mareas negras, de las cuales, como en el caso de Horizonte Profundo, 10 años después no tengamos claras sus consecuencias ni tampoco se haya establecido cuál fue el precio que tuvieron que pagar las economías, los seres vivos y el medio ambiente en general que rodea el Golfo de México. Otro punto a resaltar dentro de esta película es la interdependencia de los países productores y consumidores de petróleo. Como sabemos, el petróleo es la principal fuente de energía en el mundo y su uso se extiende desde el transporte hasta la generación de electricidad. Aquí cabe señalar que las economías que giran en torno a esta materia prima siempre han intentado por todos los medios asegurar el suministro presente y futuro de la misma. Bueno, aquí cabe señalar que hay que tener en cuenta que inmediatamente en el mercado mundial el petróleo resulta especialmente interesante debido a que hay una total interdependencia entre productores y consumidores y la concentración de oferta y demanda hace que sea difícil la sustitución de uno de los proveedores por otros. Asimismo, para los productores se hace muy complicada la búsqueda de nuevos mercados y esto hace que el mercado sea más volátil. La importancia que tiene el crudo en la economía mundial provoca un efecto distractor que resalta las pocas bondades del petróleo y opaca las pruebas irrefutables al daño ambiental, social y económico que el uso y extracción del oro negro, junto a los accidentes o desastres que se pueden generar a partir de esta actividad, causan en los ambientes, comunidades y economías cercanas a los lugares ricos en este recurso mineral. Tanto la lectura como la película deciden solo mencionar superficialmente estos daños, minimizando su importancia y centrando sus argumentos en la política fiscal usada para compensar estos daños y en las consecuencias legales que esto puede conllevar. Lo anterior se evidencia en el casi nulo uso del término ambiental en la lectura y en la película, reduciendo a no más de un párrafo o una imagen
de una vez cubierta en petróleo esta problemática. En conclusión, sobre el tema de la afectación de la seguridad laboral, se puede evidenciar que los países que buscan ser independientes a los que son productores originalmente de petróleo para poder ellos tener una hegemonía sobre este recurso energético, genera que ellos busquen métodos de extracción no convencionales que, si no son estudiados de manera concreta y con todos los sistemas de seguridad, puede generar este tipo de negligencias, como se puede evidenciar en la película, en donde un mal manejo de las pruebas y una presión por parte de las empresas que se encargan de vender el crudo genera que todo el personal se vea afectado. Lastimosamente, cada día este tema de la hegemonía de los recursos energéticos va a seguir creciendo, y no solamente para dominar a los países productores. En conclusión, los países con una alta dependencia al petróleo son capaces de invertir grandes cantidades de dinero, pues con el fin de garantizar el abastecimiento del petróleo. Y en cuanto a los productores, en su mayoría, estos se caracterizan por una gran dependencia de las exportaciones de petróleo como fuente de ingreso para sus economías, lo que hace que no puedan permitirse cortes en la producción que les prive de estos ingresos durante largos periodos de tiempo. Y pues la mayoría de estos países están inmersos en un proceso de cambio económico y social que en determinados momentos puede llevar a fases de inestabilidad y pueden afectar el abastecimiento del mercado. Aproximadamente podemos concluir que el panorama energético en el mundo se caracteriza por la multipolaridad y el aumento de la interdependencia asimétrica en este mercado energético, debido a que son la principal fuente de energía primaria en el mundo por ser la materia prima de diferentes materiales y productos, además de ser el combustible fósil más utilizado. Pero debemos recordar que es un recurso natural no renovable y con limitaciones. Por lo tanto, también tiene afectaciones ambientales en su producción, es decir, en su extracción, así como en su uso por el dióxido de carbono. Es por esto que se debe repensar o replantear otras energías que sean más amigables con el medio ambiente y que limiten esta interdependencia energética. Finalmente, se puede decir que un mercado energético es un proyecto con fines políticos, como lo fue el mercado del carbón y del acero en Europa, cuyo objetivo fue someter a vigilancia supranacional las industrias con potencial bélico. Asimismo, el manejo de la riqueza petrolera y el papel de esta en el desarrollo socioeconómico de las naciones forma parte del debate político en torno a la definición de las fronteras de cada estado y de la economía. Esto hace que sea muy difícil llegar a consensos.